Nos enseñaron que nuestra sangre había sido tocada por la varita mágica de la civilización europea. Nos enseñaron a pensar que nuestra historia comenzó con la conformación del Estado-Nación y que la raza blanca predominó en estas tierras. Con el revisionismo, la historia como la conocemos empezó a desdibujarse. Empezaron a aparecer otros protagonistas, otras voces, nuevos relatos. Un pasado que se sigue resistiendo a esta apertura porque la construcción del relato oficial, sin lugar a dudas, fortaleció los estigmas. Dice Jerónimo Lorenz, nos enseñaron a odiar, negar e invisibilizar nuestra tercera sangre, aquella que nos enseñó a bailar, a reír y a contactarnos con la tierra, que entre cadenas fue traída contra su voluntad, construyó esta ciudad y estos pueblos, que arrió ganado ajeno y aró la tierra de otros. La sangre que hoy vive oculta en planchitas de pelo y de colorantes, en cortes al ras que esconden pelos ensortijados y detrás de una fuerte estructura de blanqueamiento social, personal y cultural. La sangre que nos fue negada. Estamos en la manzana jesuítica y es increíble pensar que en el 1600 hubo un momento de la historia de Córdoba que éramos más negros que blancos. En realidad, la información que dice los censos que hay, que son posteriores a los censos republicanos, hablan que sí, que había un porcentaje fuerte de personas que eran o negros o descendientes de sus castas. Pero hacia la llegada ya de lo que sería la conformación de la Estado-Nación, estos censos muestran como una desaparición de esta población. Y en realidad lo que está surgiendo ahí es un proceso de blanqueamiento de la población. No es tanto que esta población desaparece realmente, sino que el Estado-Nación construye un relato, una narrativa nacional en la que todos somos blancos, europeos y descendemos justamente de los europeos que vienen en el aluvio migratorio del principio del siglo XIX, finales del siglo XVIII. En realidad, por ahí cerca del 1778, que es cuando se hace un censo que manda la corona, da que hay un 10% de población que es esclavizada y un 20% en toda la provincia que es negra. Lo que pasa es que a estos tipos de censos hay que sumarle lo que son las otras castas. Si uno suma esas castas, a mediados del 1700 sí da como un 60% de la población. Muchos de ellos mueren esclavizados y otros, como decías vos, lo que sucede es que se empiezan a mestizar. Justamente lo que se va a dar es un proceso de mestización entre los que es los grupos que conformaban la colonia, que eran los indígenas, los negros y los europeos españoles, a los cuales luego se le van a sumar con el aluvión migratorio del siglo XIX, los europeos italianos y de ese tipo de etnicidad. Lo que se va a construir también en esa época, que se quiere blanquear la población, es la idea de su desaparición a causa de lo que eran las epidemias, las guerras. Pero en realidad lo que está operando ahí no es una desaparición real de esta población, sino una desaparición en lo que es los discursos. ¿Cómo empezó, Caro, ese proceso donde vos entrás a investigar o indagar sobre tus raíces? En realidad al comienzo, bueno, yo estudio historia, a través de, ahí lo conozco a Marcos Carrizo, licenciado Marcos Carrizo, quien él escribe sobre la afrodescendencia en Córdoba y hago un seminario con él. A través de ese seminario empiezo como mi recorrido a ver si podía o no tener orígenes afro. ¿Sabían que cuando vemos a alguien en la calle con el pelo enrulado, los ojos grandes y redondos, la boca carnosa, la nariz ancha, posiblemente tenga en su ADN algo de cultura afro presente? Pon la vela por detrás como todo lo demás. Cumaná, cumaná. Pon la vela por detrás como todo lo demás. Cumaná, cumaná. Pon la vela por detrás como todo lo demás. Ta, ta,
caminando en lo que era el Abrojal, hoy más conocido como Güemes. Los afromestizos que vivían en Córdoba vivían en esta zona. Muchos eran herreros, carpinteros, zapateros, músicos y fueron durante mucho tiempo la mano de obra principal en la provincia de Córdoba. El cajón afroperuano, que lo baila todo el mundo. Las raíces afroargentinas forman parte de nuestra historia y nuestro presente, y es por eso que es tan importante reconocer el componente afro en la cultura nacional. Mis hermanos, tan, 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 tan. El Estado-Nación argentino se construye como una nación que es blanca, europea, donde no hay espacio para la diferencia, no hay espacio ni para los indígenas ni para los negros. La idea es que Argentina es el resultado de un crisol de raza en el que solo a ese crisol de raza van a entrar los europeos que llegan en el siglo XIX. Y aquellos grupos o sectores que quieran participar de la vida ciudadana de Argentina van a tener que disimular estos rasgos étnicos. Y el Estado va a generar toda una serie de instrumentos para hacer lo que se llama una vigilancia étnica, un patrullaje cultural, algunos autores también llaman, que es básicamente hacer que esta gente disimule sus características étnicas para poder participar en la ciudadanía. La escuela, la justicia y también la gente de a pie va a generar este tipo de patrullaje, como por ejemplo las burlas. La gente va a empezar a esconder a sus familiares en sus árboles genealógicos, van a empezar a esconder lo que es sus familiares que son más morenos, más negros. Y también algo que permite la invisibilización, que es un caso que es algo paradigmático de la Argentina, es que la categoría de negro en Argentina pase a ser una categoría con un sentido étnico que se usaba en la colonia para designar a alguien que venía de África, que era esclavizado, y en el siglo XIX pasa a ser una categoría para designar a el otro social sería. El otro social es generalmente los pobres. Acá aparece esta categoría de negro para indicar a los sectores subalternos de la sociedad, que es un uso que todavía actualmente tenemos. Trucutum, paca, taca, tacutum, praca, tacutum, cututum, prac, prac. Hice una investigación que es a través del seminario de la familia Montserrat, porque mi bisabuela la tuvo a mi abuela de soltera y el apellido de ella era Montserrat, entonces como que un apellido que siempre tuvo oculto, porque en realidad para nosotros mi abuela era Ferreira, porque el Montserrat nunca se usaba porque era el de soltera de mi bisabuela. ¿Y ahí llegas al apellido? Sí, llegó el apellido a través de los libros de bautismo y nacimiento y matrimonio, que se están en un arzobispado y por un convenio que hay con los mormones los tienen todos digitalizados y bueno, y tanto los censos de campañas como el censo nacional. A partir de esto llegó que mi bisabuela, Margarita Montserrat, había sido hija de esclavos del Colegio de Montserrat. Parte de la construcción del pensamiento racista de esa época, la idea de que esta gente era esclavizada debido a una cuestión natural que ellos tenían, que eran más fuertes y que se adaptaban mejor a estas latitudes. En realidad hay un proceso de construcción social ahí que hace que se piense, que se articule la idea del negro con el que tenía que ser esclavo. Si uno se fija en lo que es el sistema de castas, que es el sistema de clasificación que en las colonias las personas tenían, muchas de las categorías que se le atribuían a los negros o a sus descendientes estaban relacionados con el ganado. Por ejemplo, el mulato, la palabra deriva de la mula, del hijo del caballo y del burro. Después lo que es sambo también viene de la cría del ganado. Cuando un esclavo se escapaba se lo llamaba cimarrón. Y eso lo que nos está hablando es que hay una deshumanización de estas personas.